Pues, bueno, gracias David por otra al Señor, por mí, porque yo puedo haberme preparado mucho, he programado, mucho hacer, me gusta mucho programar, pero luego es el Señor el que tiene que guiarnos y el que tiene que, por medio de su Espíritu, hacer que nosotros podamos anunciar eso. La verdad es que no es ahora cuando vais a escuchar el mensaje de la palabra. No es ahora. Llevamos escuchando desde que hemos entrado aquí. Hemos venido a adorar al Señor y no es el momento más importante, porque todo lo que hacemos de esta manera, todo lo que hemos tratado de esta manera desde el principio, forma parte de la adoración del Señor. Desde el mismo momento en que habéis estado entrando unos detrás de otros, de vez en cuando, y saludando unos a otros, ya estamos adorando al Señor. Porque al Señor le agrada ver la comunión entre sus hijos. Después también, en la presentación que ha hecho nuestro hermano David, muy adecuada, del Salmo 9, se han pronunciado palabras preciosas. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Eso forma parte de nuestro culto, de nuestra adoración. Y es hermoso ver la presentación porque nos coloca, terminamos de saludar, nos sentamos y nos coloca en la posición, nos hace pensar qué hemos venido a hacer aquí, nos hace recomponer nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestra mente, para centrarnos. Yo recuerdo, y creo que ahora mucho mejor, yo recuerdo años y años, al empezar el culto, casi siempre empezaba diciendo lo mismo. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión cantando para el Señor el himno tal. Así, domingo tras domingo. Y ese era. Pero creo que es importante que haya una introducción, una presentación, como esa mañana ha habido, muy acertada y perfecta. Porque eso nos centra y nos hace pensar en lo que hemos venido a hacer. Así que es muy importante que nos planteemos qué hemos venido a hacer y qué estamos haciendo y cómo lo hacemos. También forma parte de nuestra oración, nuestra alabanza. Si somos capaces de coger una hoja o mirar en nuestros teléfonos o en lo que tengamos a la mano, y todo lo que sean las 4 alabanzas que se han hecho, las vamos leyendo y leyéndolas, menuda presentación de ellos. Ya nos han dicho cosas. No quiero pensar, y digo entre comillas, no quiero que esto trascienda mucho, pero escuché una vez a un siervo del Señor que decía aquí, dice, los cristianos mentimos mucho cuando cantamos. Y es verdad, porque cada una de las alabanzas que se han hecho, cada frase de la libertad, tú nos libraste de nuestros pecados, todo lo que hemos cantado, todo merece una meditación y una consideración. La palabra nos dice, cantar con el entendimiento. No es cantar simplemente para deleitar las melodías de nuestros oídos que más nos gusta, unos más, otros menos. Así que todo lo que hemos escuchado, las 4 alabanzas que hemos escuchado, ya son predicaciones. A tener en cuenta. Porque tenemos que cantar con el entendimiento, sabiendo y discerniendo muy bien lo que estamos diciendo. Así que quiero decir que escuchar la palabra y compartir desde el principio, desde la presentación, las alabanzas y todo. Y ahora también, por supuesto, abrir la palabra de Dios. Esa palabra infalible, la palabra que, como ha dicho David, penetra como una espada en todas nuestras articulaciones, en todo el interior de cada uno de nosotros. Y como sabéis, estamos considerando el Evangelio de Juan. Y lo estamos haciendo como se debe hacer, estudiar la Biblia, la palabra de Dios, es versículo a versículo, de uno en uno, para continuado. Porque así tenemos la oportunidad de que muchas porciones de las escrituras que casi nunca se leen, porque leemos las que más nos gustan, las que más familiares, las que más nos sabemos, las que más nos agradan, pero así tenemos la oportunidad de leerlo todo sin dejarnos nada. Sin dejarnos nada. Y en ese Evangelio de Juan, hoy nos toca una porción muy interesante. Es el Evangelio de Juan, capítulo 5,
y en la distribución, los epígrafes que se le han puesto a las diferentes partes de las escrituras, pues encontramos que en el capítulo 5 lleva un título, el paralítico de Bethesda. Y vamos a leer ese capítulo, que es un poquito largo, vamos a leer hasta el verso 18, que es lo que vamos a intentar compartir esta mañana. Así que vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 18. Dice aquí la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Gol Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo, o es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. El hombre se fue y dio el aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día del reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta aquí lo vamos a dejar, porque luego hay otra porción en la que habla Jesús, y eso ya lo tenemos para otro momento. Así que continuamos con el Evangelio de Juan, y según el orden que el Espíritu Santo dictó y guió a Juan, pues llegamos a un pasaje muy interesante. Un pasaje muy interesante. Ya sabéis que Juan escribe casi 60 años después del último Evangelio, y había pasado ya mucho tiempo, y Juan, por unas necesidades que ya consideramos en la introducción del Evangelio de Juan, él escribe cosas y pasajes y acontecimientos y cosas que ocurren con Jesús y de su ministerio, que los demás evangelistas no los escriben. Así que este caso pues es uno de ellos. Y es muy interesante este pasaje, porque en el afán de Juan de dar señales que indicasen a Jesús, señales, marcas, como cuando vamos por la carretera y vemos un indicador y nos dicen qué pueblo hay allí. Es una señal, y si queremos ir a ese pueblo, pues sabemos que tenemos que desviarnos y ir hacia allá. Pues Juan lo que hace, los otros evangelios se habla de milagros, pero Juan habla de señales. ¿Por qué? Porque quiere mostrarnos a Jesús, quiere que dirijamos la mirada hacia Jesús, que giremos hacia donde esa señal nos manda. Y hemos visto ya, como apuntaba así de esa manera, por ejemplo, la boda de Caná, la entrevista del hombre importante de Sanedrín, cuando tuvo esa entrevista con Nicodemo, el encuentro con la mujer samaritana, por ejemplo, la curación del hijo del hombre que estuvisteis viendo la semana pasada, ¿verdad?
Y todo eso son señales que apuntan a Jesús. No son meramente contar historias lo que Juan está haciendo. Lo que Juan está haciendo es viendo y escribiendo y dejándonos para nosotros acontecimientos, cosas que ocurrieron, muy diversas, muy diferentes unas de otras, pero todas por la misma finalidad, y es que miremos a Jesús, que guiemos y dirijamos nuestra mirada hacia el Señor. En todos estos casos, Juan, como digo, apunta a Jesús y quiere que lo veamos como lo que es, el único. Quiere que consideremos y vemos a Jesús como el incomparable. No tiene comparación. No nos vamos a engañar. Nosotros aquí, lo único que queremos hablar es de Jesús. No queremos hablar de más nada. No queremos utilizar esto para hablar de más nada. Queremos hablar de Jesús. Y alguien puede decir, pues me he confundido. No te confundas. Te lo decimos con toda claridad. Solo queremos hablar de Jesús. Solo queremos que sepas de Jesús, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras y de la mejor manera que nosotros podamos hacerlo. Predicar a Jesús. Y así que vemos que Jesús es el único. No hay comparación. Es el único. Es Dios. Es Dios hecho hombre. Dios encarnado. Y vemos en todos estos sucesos una revelación, en este caso también, una revelación especial. Juan desarrolla ampliamente, una vez más, con estas cosas que nos cuenta, desarrolla ampliamente todo lo que dijo en el prólogo del Evangelio de Juan. El primer versículo del 18 es ese prólogo que Juan hace y ahora está desarrollando a lo largo de todo su Evangelio todas esas cosas que estuvo diciendo, de que Jesús es la vida, de que Jesús es luz, de que Jesús es la verdad. Así que de que Jesús es el Dios encarnado, y ahora lo va a ir desarrollando a lo largo y contándonos a lo largo de todo su ministerio. Son cada uno de estos casos, de estas señales, son muy distintos, no tienen parecido, ¿no? Porque ahora está hablando de un paralítico que estaba en el estanque de Bethesda, y ¿qué tiene esto que ver, qué se parece a lo que ocurrió cuando Jesús fue invitado a la boda de Caná, a esa boda de los parientes suyos? Pues no tiene nada que ver, pero todo sirve para lo mismo, todo apunta. Todo tiene un punto común, un común denominador, que es Jesús. En todos los casos quiero hablar de Jesús. Y aquí nos relata un acontecimiento con unas características, como digo, muy especiales, distintas de los demás casos, pero que todas van a hacer y van a servir. Veis que además, en este pasaje que hemos leído, Juan nos va a hacer una declaración, porque Jesús va a hacer aquí una declaración que hasta ahora la tenía velada. Jesús se va a ir revelando, nos va a ir mostrando cosas para que nosotros vayamos conformando la idea perfecta y nada inequívoca de quién es Jesús. Ahora lo vamos a ver. En todo este capítulo encontramos como 3 episodios, hay como 3 momentos. No son todos en el mismo lugar, son 3 episodios en los que corresponde a 3 géneros diferentes. En primer lugar tenemos un milagro de sanación, un milagro de curación, lo vamos a ver ahora. Después tenemos una controversia, un problema que surge porque eso se hizo el sábado, el día de descanso, según los judíos y según la ley. Y también vamos a ver después, finalmente, hoy no, veremos un discurso final. Es algo parecido al esquema que siempre utiliza Juan. Un milagro, una señal, un diálogo y después hay un discurso final. Hay 3 actores de esta escena: Jesús, el enfermo y los judíos. Actores que Jesús los agrupa de dos en dos. Por ejemplo, Jesús y el enfermo, hemos visto, el enfermo sanado y los judíos. Otro encuentro que tiene Jesús luego en el templo con esta persona que ha sido sanada, y finalmente Jesús y los judíos. Y de estos diálogos entre unos y otros, es lo que Juan nos transmite para que se aflore y manifieste la gloria de Jesús. Vamos a ver la realidad del mundo en que vivimos. La realidad en la que tú y yo vivimos, ahora mismo, en este mismo momento. Con toda nuestra problemática, con todas nuestras tempestades, con todos nuestros sufrimientos, con todo lo que pueda haber en nuestras vidas, esa realidad que Jesús ve perfectamente y totalmente. También Jesús vemos que tiene ese perfecto conocimiento de tu vida y de tu mundo interior. Él sabe.
Y Jesús respeta nuestra libertad aquí. Sin mucho preámbulo y sin mucho detalle, Juan nos presenta el escenario donde se desarrolla esta acción, el estanque de Bethesda. El domingo pasado estuve escuchando lo que ocurrió con un oficial del rey, era como un ministro. Tenía un hijo enfermo que estaba a punto de morir. Y como este hombre, tan importante, judío, como este hombre tan importante, pues desafiando y desechando toda la tradición judía y todo ese sistema religioso antiguo judío, y acudió a Jesús. Y esto que estaba marcando, lo escuchaste el domingo, estaba marcando la diferencia, porque él, en vez de acudir a ese sistema antiguo y rancio judío, judaico, él rompió todo eso y fue a Jesús, a buscar a Jesús. Y esto es muy significativo que Juan nos enseña. Vemos el comienzo de una manera pública de la diferencia entre este nuevo sistema, por decir así, esta nueva era en la voluntad del Señor y la anterior. Lo que ocurría con los intérpretes de la ley y la controversia que ellos tenían con Jesús. Básicamente Jesús ataca el legalismo y las enseñanzas judaicas, la imposición de la ley según la voluntad y la interpretación que daban aquellos fariseos. Esta señal o milagro Jesús lo realizó en un sábado. El sábado para los judíos ahora lo vamos a ver un día muy especial. Y en esto van a comenzar a darle problemas a Jesús. Muchos problemas por hacer estas cosas en sábados. Problemas por los fariseos. ¿Qué era el estanque de Bethesda? Bueno, era un estanque con 5 pórticos, 5 arcos. También quieren buscar su significado, que pues el 5. Allí había un estanque con agua y aquel estanque significaba algo importante para ellos. Era un lugar entre leyendas, de tradición, también de parte de superstición. Y yo no me voy a detener mucho en este estanque porque no es importante. Vamos, creo que hay cosas más importantes de lo que pasa. No me voy a detener mucho en este lugar. Era un lugar al que más importante y que lo que ocurría allí, esto del ángel que bajaba, se movía las aguas. Bueno, no voy a entrar en eso. Se puede hablar en otro momento. Pero sí, ¿quiénes eran las personas que allí estaban? ¿Por qué estaban allí las personas? ¿Qué buscaban? ¿Qué ocurría allí, en aquel estanque de Bethesda? ¿Qué representan estas personas para nosotros? ¿Qué actualidad tiene esto? Bueno, pues dice la palabra que allí había enfermos, cojos, paralíticos, personas que llevaban mucho tiempo enfermos desahuciados, que ya no sabían qué solución hacer en su vida para solucionar sus problemas de salud. Y allí estaban todos. Me podemos imaginar y echar a volar nuestra imaginación y empezar a pensar qué espectáculo habría allí. Personas que seguramente no se salvaban mucho, estaban enfermos, nadie se ocupaba de ellos. Algunos privilegiados tenían a alguien que le ayudaba. Y allí estaban todos esperando que el ángel bajase y aquellas aguas se moviesen, y todos salían todos corriendo. Era una lucha tremenda. A ver quién era el primero que llegaba. Esto parece que raya la injusticia, ¿verdad? Esto es injusto. Como las soluciones que el mundo propone para nuestros problemas. El primero, la sanidad, que más dinero tiene, puede acceder a los mejores médicos, a los mejores hospitales. A ver quién era el primero, codazos, empujones, unos al otro, a ver quién era el primero, porque solamente era sanado el primero que llegara allí. ¿No recuerda esto un poco a la lucha que hay hoy en la vida en este mundo? El mundo parece ser que hay de los ricos, de los que más posibilidades tienen, de los que más oportunidades tienen. Los demás, los pobres, esos, los que no tienen dinero, no tienen acceso, no tienen posibilidades de ir a las mejores clínicas. Los que pueden pagar unos buenos seguros de salud y los que no, pues no pueden. Y esto me recuerda un poco a lo que ahí ocurría en aquel instante. Pero sí queremos saber qué pasaba con estas personas. Era un lugar tétrico, un lugar con muchos enfermos de todo tipo, desahuciados, desesperanzados,
Personas que no tenían esperanza. Habían perdido la esperanza. Toda su esperanza estaba en llegar el primero cuando las aguas se moviesen, en llegar el primero a meterse en aquellas aguas. Todos estaban allí esperando un milagro, que ocurriera un milagro. Pero además, en el caso del hombre que estamos considerando, que vamos a considerar, era todavía peor, porque él no tenía esperanza de poder llegar nunca al agua. Porque había unos que llegaban siempre antes que él, en esa lucha por llegar al escalón. Había una gran competencia. ¿No recuerda esto el mundo en el que vivimos? La lucha, la competencia, la meritocracia, los que más méritos tienen, los que más capacidades tienen, los que más posibilidades tienen. Dependía mucho de quién era el primero que llegase a bajar el agua, a hacer esta cosa. Y poder meterse en aquellas aguas. A mí este pasaje me resulta muy interesante porque por todo lo que se dice y por lo que no se dice, que tengo que pensar. Y tengo que ponerme con la mente de Cristo o intentar hacerlo para poder comprender. No sabemos por qué Jesús fue. No sabemos. Dice la palabra, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Inmediatamente Juan dice, cuando Jesús lo vio allí, acostado, o yacente, como dice en otras versiones, tendido, no estaba sentado siquiera, estaba tendido en el suelo, en una manta o un catre o algo que tendría allí. ¿Por qué fue Jesús allí? ¿Qué buscaba Jesús en aquel lugar? ¿Por qué fue allí? Yo creo que mi interpretación es que Jesús siempre está dispuesto para aquellos que claman, aún sin darse cuenta. Jesús siempre aparece en el mar de amigos. Jesús siempre aparecerá en tu vida cuando tu vida se desarrolle en la dinámica de que todo sigue igual, que no cambia nada, que todos los días son iguales, que no hay solución para mis problemas, para mis asuntos, para mis enfermedades. Es en ese momento cuando Jesús aparece, cuando en tu vida piensas que no cambia nada, que todo está igual, cuando lo único que me queda es resignación. Porque mientras yo tengo un mendrugo de pan duro, muy duro, en el bolsillo, pienso que no hay hambre en el mundo. Y lo único que tengo es un mendrugo de pan duro. Pero cuando ese mendrugo de pan duro ya no lo tengo, entonces sí empiezo a hablar de hambre. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Y en esos momentos donde ya no hay más que resignación, es decir, que pues nada, ¿qué vamos a hacer? Yo no estoy, digamos, sufrir. En ese momento es cuando aparece Jesús. Cuando todas las opciones han desaparecido. Como aquella mujer que tomó el manto de Jesús, había gastado toda su fortuna con médicos y ya ninguno le había solucionado nada. Cuando todas las opciones han desaparecido y la única opción que queda es Dios, es cuando Jesús aparece. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y a ese lugar apareció Jesús. No se dice que, no dice la palabra qué enfermedad tenía. Pienso por lo que más adelante ocurre, que era una enfermedad que había sido la respuesta o el premio que este hombre había tenido por una vida de pecado. Pero Jesús le dice, no peques más. No sé exactamente por qué estaba enfermo ni qué le había pasado, pero estaba enfermo y muy enfermo. Y cuando Jesús va a ese lugar, como siempre va lleno de misericordia, a todos sitios donde va. Jesús va a aquel lugar y eso, acudir allí, cuando allí no había nada. No se dice la palabra que este hombre buscara a Jesús, que conociese a Jesús, que orara a Dios, no se dice nada de eso. Pero Jesús llega a aquel lugar como siempre acudirá a tu vida, cargado de misericordia, porque Él es nuestra misericordia. Y sabéis, ir a un lugar donde nadie te ha llamado, como Jesús fue, ir a un lugar donde nadie te ha buscado, cuando, vamos a entenderlo, cuando no merezco nada, cuando Jesús aparece en mi vida sin que yo merezca nada, y sin embargo Él viene con todas sus misericordias para mí. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia.
Se llama gracia. Porque yo no puedo pagar nada, yo no puedo devolverle nada. Y él aparece ahí, y eso se llama gracia. Este hombre paralítico es el símbolo de la impotencia espiritual del ser humano hoy en día. Estamos enfermos, rotos, hechos pedazos. Nuestra vida es una miseria para algunos. Para quien no cree que es así, tiene que olvidarse de Jesús. Pero esas enfermedades físicas, mentales, espirituales, el único que las puede sanar es Jesús. Y hay una impotencia por parte nuestra para poder solucionar estos problemas. Encontramos ahí algunos detalles que nos producen cierto desconcierto. Alguien podría decir, bueno, cuando Jesús fue al estanque, allí había una multitud de enfermos, podía haber hecho así con la mano un milagro general y haber sanado a todos. Oh, qué milagro han sido, Todos sanados. El estanque de Siloé se queda vacío porque los ciegos ven, los cojos caminan, los paralíticos se levantan, ayudan todos, menudo, ¿verdad? ¿Pudo hacerlo Jesús? Sí, pero no lo hizo. Quien crea y quien piense que Jesús va a hacer estas cosas, así colectivamente, generalmente a todo el mundo, yo no sé, no recuerdo, a lo mejor me podéis corregir, pero que Jesús hiciese una curación colectiva así, solamente recuerdo los 10 leprosos que curó, pero no sé qué más. Y quien piense que Jesús está obligado a hacer esas sanidades colectivas así, mayoritarias, que lo había podido hacer allí en el estanque del Siloé, que es una pregunta que surge: ¿por qué no lo sanó a todos? Quien piense que Jesús está obligado a hacer estas cosas no ha entendido bien a qué ha venido Jesús a este mundo. No ha entendido bien por qué Dios se encarnó en la Virgen y vino a este mundo, la misión y el propósito de Él. La realidad y la verdad que nos transmite Juan es que Jesús llegó allí, miró, y de pronto, ¡pum!, se enfocó en una persona que estaba allí. Jesús vio acostado o yacente en el suelo. Es decir, Jesús fue a aquel lugar y echa una ojeada, dice el verso 6. Se dirige a este hombre tirado en el suelo. ¿Por qué este hombre es especial? Como un movimiento de cámara o de foco, Jesús se fija y aísla de entre todos a este hombre, que ya sabía él que estaba 38 años. 38 años. Vamos a pensarlo. 38 años. No era un mes, ni un mes, ni un año, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 20. 38 casi años. Estaba allí este hombre enfermo. Y Jesús ve, dice la palabra, que Jesús ve. Y Jesús, cuando ve, siempre sabe. Él no hay nada encubierto para él. Jesús te ve a ti y sabe. Y Jesús me ve a mí y sabe. Jesús me ve a mí y sabe lo que hay dentro de mí. No solamente sabe lo que hay dentro de mí ahora mismo, sino que Él sabe lo que va a haber dentro de mí mañana y pasado, y el año que viene y el otro año, mientras esté en este mundo. Él siempre que ve, sabe. Y se dirige a este hombre. No lo sabemos. No sabemos ni siquiera cómo se llamaba este hombre, porque hay una manera un poco ambigua de presentarlo. Juan lo presenta como un hombre enfermo, como el enfermo, el que había sido sanado. Además, no sabemos la enfermedad que tenía, como he dicho antes. El verso 3 nos dice que allí yacía un hombre. Pensamos que tenía una enfermedad fruto de su mala vida, de su pecado. Jesús misericordioso es el que nos ve a ti y a mí. Y entre toda la multitud, solo con el deseo de derramar su gracia. Si no eres del Señor todavía, si Jesús no es tu Señor todavía, estás en el lugar apropiado, porque el Señor se fija en ti, te habla. Él sabe que cae dentro de tu corazón. Él sabe qué tempestades estás viviendo ahora mismo. Él sabe entre qué es tu enfermedad, qué es lo que te duele. Él lo sabe. Y qué maravilla es que Jesús se fije en ti. Tienes que contemplar esa posibilidad, que Él se fije en ti.
Él nos ve a ti y a mí y ve nuestro interior. Y lo hace no para arrepentir, lo hace para derramar su gracia sobre ti. Y lo puede hacer en esta mañana. También nos desconcierta un poco la pregunta que hace Jesús. Cuando Jesús lo ve, le dice: oye, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser? Vaya la pregunta. Vaya la pregunta, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Estoy aquí 38 años, tirado en el suelo. No voy a querer ser sano, porque estoy aquí. Pero Jesús no ha estado buscando provocar sonrisas, ni está haciendo chistes. La pregunta es muy interesante y muy profunda, porque Él respeta la libertad de todo el mundo. Y Él quiere confrontarnos a todos con nuestros problemas. ¿Quieres ser sano? El hombre no responde a la pregunta que Jesús le ha hecho. ¿Por qué? Porque él parece ser que tiene un problema añadido a su enfermedad. Y el problema añadido a su enfermedad es lo que él está explicando. Cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano?, él podría haber dicho: sí, quiero ser sano, quiero estar sano, quiero poder caminar, quiero poder andar. Pero el hombre no responde a la pregunta de Jesús. Él le responde con su verdadero y auténtico drama, el drama que hay en su vida, en su angustia. Y esto es lo más patético de todo esto, hermano y amigo. Que tenga una enfermedad y no haya lugar en este mundo, ni persona, ni remedio para mi enfermedad. Eso sí que es un drama. Porque si tengo un constipado, un resfriado, voy al médico y sé que me va a matar un medicamento, porque tomar que lo tengo en el pie. Pero cuando no hay solución, cuando piensas que no hay solución, que no hay remedio, eso sí que es un gran problema. Y el hombre dice: no tengo a nadie. ¿Pensáis lo triste que es esto? Ante mi problema, no tengo a nadie. No hay quien ayude. No tengo a nadie. Es como si estuviese diciendo: no tengo a ningún hombre que me ayude a bajar esta mujer. Ese es mi drama. Porque yo sé, estoy convencido, que si hay alguien, si tuviera alguien que me ayudase a llegar ahí al estanque, yo sería sanado antes que los demás. Pero mi problema es ese. No tengo a nadie. Esto es muy angustioso. Y yo lo digo por propia experiencia. Cuando yo me entregué al Señor porque había probado todo. No tenía nadie. Había probado hasta el intento de suicidio. No tenía nadie. Hasta que me hablaron de Jesús. Muchos años me hablaron de Jesús. Muy duro. Y me dijeron: sí hay alguien. Sí hay alguien. Permíteme decirte que si no tienes a Jesús en tu vida, no tienes a nadie. Si no tienes a Jesús en tu vida, no tienes a nadie. Si no tienes a Jesús en tu vida como tu Salvador y tu único Redentor, tienes entonces un gran problema. No tienes nada ni a nadie. Por mucho que el mundo intente solucionar los problemas de enfermedad física, el médico, los problemas de seguridad, a la policía, los problemas de inseguridad en qué va a ser mi futuro, la pensión de jubilación, el seguro médico. Hay unos asuntos que todo eso, nada de eso lo puede solucionar. Si no tienes a Jesús, no tienes a nadie. Por el contrario, cuando tienes a Jesús, no necesitas nada más, ni necesitas a nadie. ¿Por qué? Porque lo tienes todo. Lo tienes todo. Y creo que el planteamiento es clarísimo. La ecuación se resuelve fácilmente. Si no tienes a Jesús, no tienes nada ni a nadie, y si tienes a Jesús, tienes todo. No te falta nada. Decía alguien por ahí hace mucho tiempo: Jesús y yo somos mayoría. Jesús y yo somos mayoría. ¿Por qué? Porque el pecado nos aísla, el pecado me paraliza. Lo verdaderamente grave del pecado es, el pecado en sí no, es que no hay solución, que la paga del pecado es muerte.
que vamos camino a la destrucción, que vamos camino a la perdición, que cada vez más el pecado te impide que te acerques a Dios. Esa es la gravedad del pecado. Por eso Jesús vino a solucionar el problema del pecado, no de los pecados particulares, del pecado en general, porque lo que el pecado hace es separarnos, alinearnos cada vez más de Dios, cada vez más de Dios, cada vez nos separa más y cada vez la distancia y la posibilidad de llegar a conocer o tener comunión con Dios está más lejana. Eso es lo que hace el pecado, nos va separando cada vez más. La pregunta de Jesús es importante porque nos confronta con nuestra realidad. ¿Quieres ser sano? ¿Eres consciente de en qué condición estás? Por el tiempo, por la enfermedad y la gravedad de los asuntos. ¿Eres consciente de eso? Nosotros necesitamos todos ser confrontados con nuestra realidad, con nuestra situación con respecto a Dios. ¿Dónde estoy yo con respecto a Dios? ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar? Millones de personas hoy en día buscan sanidad. Uno de los problemas más grandes que hay en la humanidad es la sanidad. Porque parece que cada vez tenemos menos salud, aunque parece que tenemos más salud. Pero hay millones de personas que buscan sanidad, solucionan sus problemas. Sin embargo, se niegan a reconocer y a recibir la sanidad espiritual y moral. Y que todo, que solo Dios puede dar. Es por esto que Jesús pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? En esta mañana es posible que algunos de nosotros, mira bien, el Señor te diga: ¿quieres ser sanado? ¿Sabes? Porque Jesús aparece allí. Y ahora veremos cómo se aparece después en el templo, y vuelvo a hablar con este hombre. Y hay algo muy interesante para los que somos del Señor, y hay lección para nosotros y para los que no lo son. ¿Quieres ser sanado? Pregunta el Señor. Hoy sigue preguntando, y para no quebrantar nuestra libertad, ¿quieres que tu mente y todo tu ser sea regenerado de una vez y para siempre? Una sanidad completa y eterna. La respuesta que da este hombre es la misma que puso Carlos hoy en día. Argumentos, excusas, en lugar de reconocer con honestidad su enfermedad física, moral, espiritual y su impotencia. Hoy en día sigue ocurriendo. Yo estuve casi 10 años dando excusas y argumentos, y buscando soluciones a mi problema. No tengo bien, o no tengo dinero. ¿Tú tienes a alguien para solucionar tu problema? ¿Crees que hay alguien que pueda solucionar tu problema? A lo mejor me dirías: hombre, si me tocase la primitiva, solucionaría todo mi problema. Estás equivocado. Solucionarías un problema económico. Jesús da una sanidad completa y total, y además instantánea. Es que de dar la respuesta que hoy tienen muchos, porque damos muchos. Me imagino que Jesús le diría: mírate a este hombre que se llamase como se llamase. Le diría: mírate. Jesús, me imagino que se arrodillaría delante de él, se bajaría a su nivel y le diría a este hombre: mírame a la cara. No necesitas a alguien, me necesitas a mí. ¿Me necesitas a mí? El Señor me dijo en una ocasión: Pago, no necesitas a nadie. Había ido a psiquiatras incluso. Y el Señor me dijo: Pago, porque me necesitas a mí, soy yo a quien tú necesitas. Me necesitas a mí. Y además Jesús le podía decir: y yo estoy aquí. No tengo a nadie que me baje a la pasada. No quiero a nadie que me ayude. Yo estoy aquí. ¿Os podéis imaginar lo que significaría para este hombre? Yo estoy aquí. Y ese hombre en ese momento, ¿sabéis qué ocurrió? Creyó en la palabra de Jesús. Creyó en él. Yo estoy aquí y me necesitas a mí. Es un desbordamiento, es un derroche de gracia por parte de Jesús. Este hombre no había pedido nada, sí, es verdad.
Quizás porque pensaba que no merecía nada. Porque lo que pudiera recibir tenía que ser de pura gracia, nada más. Porque no tenía dinero. Si este hombre hubiese tenido dinero, sí hubiese tenido a alguien allí, pero no tenía nada. Quizás pensaba, yo no merezco nada. A lo mejor tenía ese sentimiento de culpabilidad de por qué se encontraba allí. Era muy desgraciada su existencia a este hombre. Pero Jesús aparece allí, delante de él, lo mira a los ojos y le dice, yo estoy aquí, y yo soy el hombre que tú necesitas. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho ya. Y esto es muy importante también para mí, a mí me ayuda mucho esto. Porque Jesús podía haberlo cogido y haberlo levantado, pero no lo hizo. Le dijo, levántate tú. Y aquí repetimos el patrón. ¿Recordáis el minuto pasado? Aquel hombre quería que Jesús bajara fuerza con él, 30 kilómetros, casi como hacía Lorca. Ven tú a mi casa. Y Jesús le dice, no hace falta que vaya. Ve, tu hijo está sano, tu hijo está cuidado. Y aquel hombre que ocurrió, se lo creyó en la palabra de Jesús. Y cuando Jesús le dice a este hombre, levántate y anda, y coge tu lecho y camina, no es que se levantara de minucho que no tenía, no, coge tu lecho y camina. Este hombre creyó la palabra de Jesús. ¿Y qué hizo? Se levantó. Y esto que podía haber dicho, si yo no puedo levantarme. Y Jesús le dijo, levántate. Aunque lo podía haber levantado Jesús, pero no, levántate tú, porque yo te he sanado. Y tienes que demostrarte a ti mismo si crees en lo que yo estoy diciendo. Y si Jesús te dice, yo soy tu redentor, yo soy tu cordero sustituto, yo morí por ti en la cruz, ¿lo crees? ¿Lo creemos? Sí. Incluso los que somos del Señor, ¿lo creemos? ¿Estamos convencidos de eso? Tenemos sus promesas. Si tenemos las promesas del Señor, ¿las creemos? Por eso es importante conocer la Escritura, para ver todas sus promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son sí, amén, cantábamos. Sí, amén. Qué importante es creer lo que dice Jesús. Él puede curar todas tus heridas, todas tus enfermedades. No las puede curar nadie, ni la iglesia, ni el pastor, ni los ancianos. Tiene que curarlas el Señor. Confía en Él y en sus promesas. Todas sus promesas del Señor Jesús son fieles, son firmes, son verdad. Al instante dice que este hombre se levantó, obedeció, se levantó y anduvo. Y una vez más vemos fe, obediencia, confianza en la palabra de Jesús. Jesús no lo levantó, se tuvo que levantar él mismo. Y de esa forma puso de manifiesto que había creído en lo que Jesús le dijo. Porque la palabra de Jesús es así. Él dijo, ¿y qué dijo? Y fue hecho. Simplemente sus palabras se pronuncian y ocurre. Bueno, hasta aquí la curación. Luego el Señor se encuentra con él en el templo, y porque él no sabía quién era, porque Jesús desapareció de allí. Y allí ocurrió una controversia, pero yo quiero saltarme en una parte y me voy a ir ahora al templo. Ahora esto es otro escenario diferente. Este hombre sanado había ido al templo. ¿Por qué había ido al templo? ¿Por qué? Tampoco se lo dice, pero estaba allí en el templo. Y Jesús lo vio y le dijo, el que había sido sanado, que no sabía quién fuese, le dijo Jesús, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Por esto pienso yo que cuando el Señor le hace esta advertencia es porque la razón y el motivo de su enfermedad probablemente era el fruto de su vida, de su experiencia de esclavo. No peques más. No dice no peques. Dice no peques más porque yo conozco tu vida. Fulanito de tal, que no sé cómo se llama, o no sabemos cómo se llama. No peques más. No sea que te venga otra cosa peor que la que has vivido. Pero bueno, me llama la atención, dos escenarios diferentes, ¿verdad? Así que Jesús se encuentra allí. Y en ese encuentro, después de haber sido sanado, también hay lección para nosotros. Porque Jesús se aparece, este hombre ya estaba sanado, ya confiaba en Jesús, puesto que luego se hizo un evangelista, fue a decirle a los judíos quién había sido, que había sanado.
Pero cuando Jesús aparece este hombre, he dicho que aquí había mensaje para los que son de Jesús y para los que, para los que ya son del Señor, y quizá para algunos, pero o alguna que no lo sea. El Señor se aparece para ti y para mí cada día. Cada día. Y no solamente aquí en la iglesia. Cada mañana el Señor se aparece a ti y a mí. Que hemos sido sanados. Que hemos sido salvados. Y el Señor nos vuelve a decir lo mismo. Paco, no peques más. Por eso es importante mantener la comunión con Él. Paco, no peques más. No sea que te venga algo peor de lo que ya viviste y de lo que yo te libré. Así que hay enseñanza para todo. No es solamente un pasaje para predicar el evangelio a los que no son del Señor, también para nosotros. Así que el Señor cada día se aparece en mi vida, cada mañana que abro los ojos y me dice, Paco, no peques, no peques. Ahora, hay algo muy curioso en este pasaje, en esta escritura, que Juan hace. Dice que al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Punto. Y de un plumazo, Juan dice, y era día de reposo, aquel día. Es como decir, y era día sábado. Aquel día fue un sábado cuando esto ocurrió. Punto. Entonces los judíos, Juan quiere hacer llamar la atención. Al judío le preguntan a este hombre, ya que ha sido sanado, y ellos vuelven a confirmar. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ¡es sábado! ¿Qué haces con tu lecho? ¿Por qué llevas tu camastro a un hombro? ¡Es sábado! ¿De qué no te has enterado? ¿De qué no sabes en el día que vives? ¡Es sábado! ¿Por qué? ¿Cómo ya se ha hecho la respuesta? Porque los judíos el sábado es el día de reposo. Es el día de reposo. Es el sábado. Y ahí viene la controversia, ¿verdad? Juan cambia de un plumazo e inmediatamente escribe que es día de reposo. La circunstancia del sábado nos marca el centro de todo este relato para introducir esta controversia. Los judíos dicen también es sábado. A Jesús no le podían reprochar nada. Los judíos el sábado no hacían nada. Sabéis, hay muchas cosas curiosas que se pueden decir del sábado. Parece ser que hay barrios en Israel donde los ascensores tienen la posibilidad de ponerse en automático. ¿Sabéis? Porque hay muchos judíos ortodoxos que dicen que el sábado, no se puede ni apretar el botón del piso donde tú quieres ir, porque consideran que eso es un trabajo que no se puede hacer. Así que el ascensor está en automático, sube parándose en todos los pisos y baja parándose en todos los pisos. No se puede comer, en algunos dicen que no se puede comer el huevo que una gallina ha puesto el sábado, porque la gallina ha tenido que hacer un esfuerzo para comer ese huevo. Bueno, estos son como pinceladas de hasta dónde llega, hasta qué punto llega la ley, ¿no? ¿Cuántos pasos se pueden andar en sábado? ¿Qué cantidad de besos se puede llevar? Todas estas cosas, ¿no? Es decir, quiero decir esto para darnos una idea de cuando ellos querían de aquí, cuando es el sábado. No se podía hacer absolutamente nada. A Jesús no le podía culpar de nada porque Jesús no había hecho nada de trabajo. Simplemente dijo, levántate, toma tu lecho y camina. No es como, por ejemplo, cuando Jesús le dio la vista al ciego, que Jesús se agachó en el suelo, escupió en tierra, hizo con el dedo un poquito de barro, y con ese barro tocó los ojos del ciego y le dio la vista. ¡Ay! Los fariseos dicen, estás haciendo un trabajo, ese trabajo no se puede hacer. Pero en este caso no, Jesús no había hecho ningún trabajo, simplemente había dicho unas palabras, nada más. Y por eso censuraban que el paralítico llevase su lecho. Pero cuando Él va y les dice, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, es sábado, pero el que me sanó tiene autoridad por encima de la ley, por encima de que sea sábado, tiene autoridad para decirme, coge tu lecho y anda. Y yo diré, ¿quién es ese? ¿Quién se atreve a dar órdenes para que una persona pueda hacer un trabajo el sábado? ¿Quién se atreve? ¿Quién es? Bueno, entonces él va y se lo cuenta, que había sido Jesús el que se le dice que en el verso 15 el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahí surgió el escándalo.
Hay alguien que se atreve a transgredir la ley y además invitar a otros a que transgredan la ley también, diciendo que pueden hacer trabajo. Y entonces en el verso 16 dice, por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Fijaros, ¿hasta qué punto? Sí. Hipócritas, descuidados, misericordias. En el momento en que se enteraron que había sido Jesús, procuraban matarle, porque para ellos estaban incumpliendo la ley. Porque hacía estas cosas en el día de reposo, en el día sábado. Aquí empieza una controversia y una lucha Jesús con ellos, que va a durar hasta el día en que fue para ir a trabajar. Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Las causas se fueron aumentando. Las razones para ellos, para eliminar a Jesús, que les era muy molesto, se fueron aumentando. No solamente hacía estas cosas los sábados, que eso es gravísimo, sino que además se hacía hacer o decir que era igual que Dios. Jesús se encuentra en ese escenario y este hombre en el templo. Y allí surge la polémica. Dice en 1 Juan 3:9, cuando Jesús le dice a este hombre no dejes más. En la primera carta que Juan escribe, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No dejes más. Nobleza unida. Sanidad va unida a santidad, a vivir una vida de santidad. Ahí se va a poner de manifiesto. Todo aquel que es nacido de Dios, como fue este hombre, no practica el pecado. Este hombre comprende la obra de Jesús, la obra que Jesús ha hecho en su vida, y se convierte en evangelista, y fue con todo a los judíos. Dice el verso 16, y por esta causa, y por otra parte, perseguían a Jesús y procuraban matarlo. La respuesta que da Jesús, la respuesta que da Jesús es, a los intérpretes de la ley, es si bien una ley que había sido dictada por Jesús mismo, si bien hubo reposo en cuanto a la creación, en los días de la creación, Dios debía sustentar todo. Dios la tenía que hacer, que continuar haciendo. Cuando el autor de los Hebreos, el capítulo 1, verso 3, dice, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las escrituras. ¿Quién sustenta? ¿Quién está sustentando este mundo? Jesús. Ese es el trabajo, esa es la actividad ahora de Jesús. ¿Quién está sustentando, defendiendo a la iglesia, a su esposa? ¿Quién está cuidando de la creación? ¿Quién está haciendo cumplir la voluntad de Dios? Jesús. Así que por eso dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. La Trinidad sigue actuando. El Espíritu Santo está todavía aquí. Es el vicario de Cristo en la tierra. Es el que guía a la iglesia. Ese es el trabajo que Jesús está haciendo actualmente, totalmente. Hasta que llegue el día de reposo. Hasta que llegue el día en que todo se cumplirá. Y esto implica actividad. Esta actividad de Jesús consiste en presentar a una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, al Padre. Ese es el trabajo de Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si dice que yo os haré descansar, es que Jesús está haciendo una actividad. En ti y en mí, está haciendo un trabajo, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. El Señor conoce tu interior. Él sabe de tus inquietudes, de tus quitasueños. Él sabe tus preocupaciones. Deja que Él derrame su gracia sobre ti. Confía en su palabra. Confía en sus promesas. Porque las promesas de Jesús son sí y amén. Que el Señor.